Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de la INCRIT? Estoy muy contento de participar por primera vez en estas jornadas. Mi nombre es Urani Montiel, soy profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el título de mi propuesta de mi trabajo es Archivo y repertorio en el docudrama transfronterizo, La sal de la guerra de Self-Acheu. Esta obra es un texto dramático que no se ha estrenado, se compuso en 2014 y se publicó 2 años después en la universidad donde trabajo, en la UACJ, en este libro que se llama Escribir las fuerzas. Self-Acheu es una dramaturga nacida en 1962 que trabaja que vive en Texas, en El Paso, es profesora de historia en UTEP y es de madre oaxaqueña y de padre chino. Eh, Como contexto general, la pieza puede ser ubicada dentro de lo que se ha venido llamando como teatro de frontera, que se ocupa de las producciones que hacen del hábitat del norte de México parte de su dramaturgia para cuestionar, para analizar y poner en tensión las relaciones que se sostienen entre ambas naciones, ¿no? Es una amplia franja fronteriza con muchas voces, con distintas propuestas, pero que todas se plantean un diálogo crítico con su territorialidad, ¿no? Así lo propone un especialista en la materia, Rocío Galicia, y que también dentro de este teatro se ha descuidado un poco lo que se produce del otro lado de la demarcación nacional, como sería el caso de Self-Acheu, que escribe en español, publica en español, pero trabaja y vive en Texas, ¿no? En el otro lado. En este conjunto de dramaturgas, dramaturgos de teatro de frontera también pertenecería una escritora con mayor proyección debido a que su compañía Telón de Arena pues es internacional, es muy buena y recientemente acaba de publicar este libro, Teatro en Territorio de Guerra, que la editorial Paso de Gato pues tiene cobertura en Latinoamérica, ¿no? De hecho, Perla de la Rosa ha puesto en escena obras, bueno, una obra de Self-Acheu, ¿no? No en la que me estoy centrando, que se llama La sal de la guerra. También la ubico ya en un contexto pues más común para quienes estudiamos el teatro, pues en la vertiente del docudrama o teatro documental, que en sus acepciones pues más tradicionales parten de la revisión o de la incorporación de discursos que se piensan fidedignos o verídicos para analizarlos, para ponerlos, incluso para difundirlos en una puesta en escena. Sabemos que el docudrama contemporáneo pues ya no valida o ya no cree tanto en lo que esté por escrito, ¿no? Entonces la mezcla de la ficción y del documento en bruto son parte de una puesta en revisión, de una puesta en crisis de aquellos discursos oficiales que validan y que a veces también omiten ciertas partes de la realidad, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes documentos o discursos puestos en situaciones ficcionales, ¿no? Entonces, en el caso particular de La sal de la guerra, hay por lo menos tres distintos documentos o tres distintas versiones de archivo que son puestas a juicio dentro de las 14 escenas de esta obra. El primer documento importante es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848. Es un tratado de paz firmado en la Ciudad de México a cientos de kilómetros de distancia de su aplicación territorial y es con el cual, pues, México en calidad de derrotado tras la intervención norteamericana, pues cede más de la mitad de su territorio, ¿no? Entonces ahí es donde la frontera, una demarcación, se impone en la vida de poblaciones que hasta antes sí habían tenido noticia de pues un expansionismo norteamericano, pero que ahora se ven, despiertan siendo norteamericanos. En el papel, en teoría, este Tratado de Guadalupe Hidalgo era bastante amable con los pobladores mexicanos que se quedaban del lado norteamericano, ¿no? Había ciertas garantías para que conservaran sus tierras o decidieran a qué nacionalidad
qué nacionalidad conservar. Otro evento que también forma parte de la sal de la guerra son las guerras apaches. En realidad es un exterminio, son campañas en contra de diferentes pueblos apaches o endés que estuvieron siendo asediados por fuerzas mexicanas y norteamericanas entre 1860 y 1890 más o menos. Y finalmente lo que le da título a la obra es el conflicto sobre la explotación de la sal en un poblado tejano, antes mexicano, que se llama San Elizario. Es un suceso interesante porque la propiedad comunal pasa o quiere ser trasladada hacia una propiedad privada por parte de terratenientes norteamericanos. Entonces el pueblo de San Elizario, con sus propias autoridades, pero ya siendo norteamericano, se entra en un conflicto armado contra los Rangers de Texas. Y para vencerlos, porque el conflicto parecen vencedores en un principio, los pobladores mexicoamericanos recurren a las fuerzas o a sus parientes que vivían en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces de ahí que tenga un carácter transfronterizo porque son mexicanos y mexicoamericanos los que ponen frente a los avances, a una idea de un destino manifiesto. Lo interesante también de la obra es que el repertorio al que acude Selfa Cheu, entendemos repertorio por una fuente de conocimientos, por distintos saberes que no están asentados en papel y que responden más a la tradición oral, al performance, a la danza de distintos pueblos, ¿no? Entonces eso también forma parte de la obra y está en tensión pues con las versiones oficiales, ¿no? Ya sea por medio de refranes, cada una de las 14 escenas recuperan un refrán referente al uso de la sal. También hay tradiciones líricas, poéticas de distinta raigambre, ¿no? Hay español, hay inglés, hay lengua quere, que es a la que pertenecen estas comunidades indígenas. Hay un poeta de Acoma al que he citado a pie de página y se recuperan uno de sus poemas. También hay ceremonias indígenas que recuperan mitos de origen. Hay algunas secuencias que rompen con la temporalidad de la obra y se van mucho más atrás a tiempos ancestrales o también a una revisión de la historia oral u oficial donde aparece el personaje de Juan de Oñate, aquel novohispano que fue el primero en llegar a estas tierras, a la postre fue el primer gobernador de Nuevo México y se pone a discutir con algunos dirigentes, algunos gobernantes de los pueblos Zuni, Hopi y algunas deidades, ¿no? Entonces hay un repertorio bastante rico al que acude Selfa Cheu para cuestionar las versiones oficiales. Mi trabajo lo que intenta es poner en entredicho la veracidad, la maleabilidad del archivo, suponiendo que estos tratados fueron firmados por ambas partes, pero en realidad ya en su aplicación fueron enmendados, fueron corregidos, fueron violados, ¿no? Entonces la letra escrita en realidad tiene poco valor frente a un poder autoritario y que se sintió con derecho de tomar la tierra de los mexicoamericanos. Y por el otro lado, pues está un repertorio que si bien atiende a las variantes del tiempo, pues luce con mayor tenacidad y mayor operabilidad. También la obra toca algunas cuestiones contemporáneas como lo que se ha venido denominando como el antropoceno, donde los recursos naturales están siendo afectados por intervención de la humanidad y que en esta región pues siguen estando presentes, ¿no? O sea, pensemos en el muro infame que se levanta en algunas partes de la frontera y que pues rompe con todo el ecosistema y su funcionabilidad. Finalmente también hay una cuestión de conquistualidad, ese término lo propone Rita Segato, en donde hay un ciclo de exterminio y de aprovechamiento de los recursos naturales de una población sobre otra. Lo que en realidad intenta mi ponencia, mi trabajo, pues es que darle mayor visibilidad a la dramaturgia de Selfa Cheu. Haré lo posible por hacerles llegar el mismo PDF de la obra para que finalmente toda esta propuesta de la sal de la guerra
pues se convierta también en un repertorio de una compañía teatral. Muchas gracias.